Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo el versículo 7 al versículo 11. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 7 al versículo 11. Y dice lo siguiente: Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. El tema que vamos a tener para esta ocasión, para este domingo, se va a titular El deber de amar, el deber de amar, se va a titular El deber de amar. Y quiero que vayan poniendo atención ya desde el título, el deber de amar, es un mandamiento amar, como fue un mandamiento andar como el Señor anduvo, como ha sido un mandamiento todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1 y capítulo 2. Yo creo que nos estamos enfrentando aquí con el evangelista Juan, con la palabra mandamiento, y esta palabra mandamiento está en verdad está derribando la idea de cristianismo sensual, cristianismo místico, cristianismo cuando yo quiero, cuando yo pueda, sino que el apóstol Juan nos está presentando mandamientos. Y entonces el día de hoy es el deber de amar, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a orar para que el Señor pueda hablarnos a través de estos textos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Hoy que abrimos tu palabra nuevamente, Señor, ayúdanos a adentrarnos, Señor, a las profundidades de lo que tú expresas, Señor. Y yo creo que en estas enseñanzas que hemos tenido, uno de los aspectos que yo considero, Señor, se han estado derribando en la vida de cada uno de nosotros y de aquellos que escuchan estas enseñanzas es precisamente ese punto. Aquel que dice que te ama a ti lo debe demostrar a través de la obediencia a tus mandamientos. Y estamos tan acostumbrados, hemos producido desde los últimos años un cristianismo tan formado a nuestra propia imagen, nuestra semejanza, en la que es tan fácil decir, yo soy cristiano y yo soy cristiano, pero tu palabra dice, no me digas que me amas, sino obedéceme, y ahí es el lenguaje del amor. Señor, ayúdanos hoy a poder comprender, y nuevamente hoy el apóstol Juan hablará de otro mandamiento. Ayúdanos a entender, Señor, este mandamiento, el deber de amar, Señor. Instrúyanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos, ayúdanos a trazar adecuadamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en primero de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Y este versículo 7, quiero que vayan viendo que inicia el apóstol diciendo hermanos. Que bueno, en el original griego no dice hermanos, en el original griego dice amados. Entonces, el primer punto con el que quiero que veamos es que Juan comienza diciéndoles amados a aquellos que les ha dirigido la carta. Se dirige, es decir, en un tono de cariño, de amor, y esto es muy llamativo porque les dice amados, y lo próximo que será es hablar acerca del amor. Es decir, el apóstol Juan les habla del amor, ejemplificando el amor en su vida primeramente, ¿sí? Y luego dice, versículo 7, amados, no les escribo en este momento, yo no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo
es la palabra que han oído desde el principio, ¿sí? Tenemos entonces que el evangelista Juan comienza diciendo, les escribo un mandamiento, ¿sí? Ahora vean ahí en sus Biblias, primero de Juan capítulo 2, versículo 3, unos versículos hacia atrás, y vean que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿sí? Nosotros ya vimos en la enseñanza anterior que la prueba de que realmente amamos al Señor es cuando lo obedecemos. Y esa prueba es así porque en el Evangelio de Juan 14:15 Jesucristo mismo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, obediencia y amor, amor y obediencia. Esto lo estuvimos viendo desde la enseñanza anterior. Entonces, con esto quiero señalar que ni Jesús ni Juan enseñan que el amor a Dios es a través de nuestras palabras. Esto es muy interesante. Jesús en todo su ministerio nunca enseñó si ustedes dicen, Dios, ¿cuánto te amo? ¿Están amando a Dios? No, ni Juan ni Jesús enseñan que el amor a Dios es a través de palabras, de expresiones, de lo que nosotros digamos, sino que es a través de la obediencia. Y entonces aquí Juan está escribiendo a cristianos que entiende Juan son obedientes. Es como si Juan estuviera diciendo a ustedes que aman a Dios a través de su obediencia, les escribo este mandamiento, ¿sí? Y nuevamente llegamos a este punto. En la vida cristiana hay mandamientos que se deben obedecer, ¿sí? Entonces, desde hace muchos años se tiene este cliché, es un cliché cristiano que dice, yo no tengo una religión, sino tengo una relación con Dios. Y a nombre de este cliché tan antiguo que tenemos nosotros, muchas veces el cristiano se escuda en su obediencia a los mandamientos de Dios y dice, no, la religión sí me dice que yo tengo que obedecer mandamientos, la religión de todos, pero yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Él, entonces yo puedo vivir mi vida como yo quiera y hago a un lado los mandamientos. Pero vemos que el evangelista Juan está hablando de otro mandamiento. Les escribo un mandamiento, y un mandamiento que no es nuevo, que es antiguo, de hecho dice, pero el punto que quiero resaltar aquí es que Juan está escribiendo mandamientos. Ahora, hago la misma aclaración que hice la aclaración el domingo anterior. Esto no significa que haciendo esto te haces cristiano, porque el sentido es que Juan les escribe a cristianos. Entonces el sentido es, no haciendo esto te haces cristiano, sino porque eres cristiano, haces esto, porque eres cristiano, se te exige a través de estos mandamientos que lo hagas, que los obedezcas, es totalmente distinto, ¿sí? Y entonces la realidad en la vida cristiana, de mandamientos en la vida cristiana, bueno, destruye entonces, como les decía al inicio, la idea de un cristianismo emocional, sensual, un cristianismo según pienso, creo o siento. Ese cristianismo no existe porque el cristianismo está condicionado a los mandamientos que el Señor está dando, ¿sí? Y dice entonces, primero de Juan 2:7, amados, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio, ¿sí? Juan aclara entonces diciéndoles, este mandamiento que les escribo no es nuevo. No es nada nuevo, es antiguo, es un mandamiento antiguo y nos dice por qué es antiguo. Dice, es antiguo, ¿por qué? Porque este mandamiento lo han tenido desde el principio y número 2, porque este mandamiento es la palabra que han oído desde el principio. ¿Sí? ¿A qué se estaba refiriendo el evangelista Juan cuando dice que este mandamiento lo han tenido desde el principio? Se está refiriendo al principio del ministerio terrenal de Jesús aquí entre nosotros, ¿sí? Al principio, cuando principia Jesús su ministerio, esto significa que entonces Jesús desde el principio de su ministerio estuvo dando este mandamiento. ¿Sí? Y este mandamiento también es la palabra, dice Juan, la palabra que han oído desde el principio. ¿Qué significa esto? Que este mandamiento que el Señor Jesucristo dio, lo dio a través
de la predicación. Vamos a Juan 14, a Juan 13:34 y 13:35 para que puedan ustedes ver este mandamiento, ¿sí? Juan 13:34 y 13:35, que es un mandamiento que el Señor lo da desde el inicio de su ministerio, lo estuvo dando a través de su misma predicación. Juan 13:34 y 13:35 dice: el Señor Jesucristo enseñaba y decía: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, no que los vean en el Facebook, no que sean famosos, no que tengan una iglesia muy grande, no, en esto van a conocer que sí son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros, ¿sí? Y entonces vemos que Jesús desde su ministerio en la tierra enseñó acerca de amarse los unos a los otros, tal cual él había amado, ¿sí? Y no tan solamente Jesús lo enseñó, sino que Jesús lo demostró, lo vivió enteramente con su vida. Entonces, esto nos deja un dato histórico muy importante en la vida cristiana, en la iglesia primitiva, de los inicios de la iglesia. Bueno, si es primitiva es de los inicios, desde la iglesia primitiva. Se tiene este dato que incluso los registros históricos nos reportan, que los cristianos tenían como mandamiento, como máxima dentro del cristianismo que vivían, uno de los mandamientos que tenían y que seguían al pie de la letra, era que los cristianos se amaban tan profundamente entre ellos como el Señor Jesucristo los amaba a ellos, ¿sí? Hay un libro que se llama Los Mártires de Knox. Ese libro está gratuito en internet, lo pueden leer. El pueblo cristiano padeció a lo largo de 300, 400 años por 10 tribulaciones impresionantes, y en cada una de ellas vemos que cuando ellos eran perseguidos, ellos eran asesinados, el amor entre los cristianos cubría esas heridas, y realmente hay testimonios de que entre ellos se amaban como el Señor los amó. Entonces, históricamente el cristianismo estableció el amor como un mandamiento fundamental, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo esto? Significa que cuando tú te hacías cristiano, entonces tú como cristiano entrabas a la comunidad cristiana y tú tenías que amar como el Señor amó. Si no amabas como el Señor amó, entonces normalmente no entrabas al cristianismo, ¿sí? Entonces esto nos deja ver que en la iglesia primitiva, la persona que entraba al cristianismo se adecuaba al cristianismo, y el día de hoy, desgraciadamente, la persona que entra al cristianismo adecúa el cristianismo a si quiero, si puedo, si tengo tiempo, si me parece, si etcétera, etcétera, y tantas cosas. Pero veamos cómo las cosas han cambiado, ¿sí? Ahora, notemos que regresemos nuevamente a 1 de Juan 2:7. Notemos que Juan dice: amados, no les escribo un mandamiento nuevo. Vean, aquí hay una verdad espiritual muy hermosa. Dice: no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Quién es ese mandamiento antiguo? Jesús dando esas instrucciones desde su ministerio terrenal. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Y aquí hay entonces una verdad espiritual. Ve al principio. En el principio vas a encontrar a Cristo. Y cuando encuentres a Cristo, vas a encontrar la verdad. Tienes dificultades en tu vida, tienes decisiones que tienes que tomar, no tiene sentido tu vida, no sabes qué hacer. Ve al principio, y en el principio vas a encontrar a Cristo, y en Cristo vas a obtener la verdad para todas las preguntas que tú pudieras tener en tu vida, ¿sí? Ahora vamos a 1 de Juan 2, ahora vamos al versículo 8. Dice Juan entonces en el versículo 7, Juan dijo: les doy un mandamiento que no es nuevo, es antiguo. Desde que Cristo comenzó con su ministerio, Cristo lo enseñó a través de la predicación. Perdón. Y luego en el versículo 8 dice: sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ¿sí? Entonces, versículo 7, no les escribo un mandamiento nuevo, versículo 8, pero les escribo un mandamiento nuevo. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, Juan, ¿o es un mandamiento nuevo o es un mandamiento antiguo? Y la respuesta es un mandamiento antiguo nuevo o nuevo antiguo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se está contradiciendo Juan o Juan nos está jugando una broma? No, es antiguo porque se encontraba desde el Antiguo Testamento. Levítico 19:18, Deuteronomio 10:19, Miqueas 6:8, que nos hablan de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es antiguo porque lo recibieron desde el ministerio terrenal de Jesucristo, pero es nuevo en el sentido de la forma en cómo ahora se debe obedecer el amar al prójimo como a ti mismo. Dice Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Deuteronomio 10:19, amarán al extranjero. Dice Miqueas 6:8, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que hagas justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está el mandamiento. Es antiguo en ese sentido, pero es nuevo en el sentido de su aplicación, porque ahora, dice Jesús, vas a amar a tu prójimo, y tu prójimo es toda persona, incluyendo también los hermanos de la fe. Vas a amar a tu prójimo como yo los he amado. Entonces, en ese sentido es nuevo, ¿sí? Ahora, vean el versículo 8 que dice que este mandamiento antiguo nuevo o nuevo antiguo dice este mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Entonces Juan asume y dice, este mandamiento de que se amen los unos a los otros como Cristo ha amado, que amen al prójimo como Cristo los ha amado a ustedes, es verdadero en Cristo y también es verdadero en ustedes. Bueno, en Cristo no tendríamos ningún problema. Es verdadero, ¿por qué? Porque Cristo lo vivió, lo enseñó y lo demostró con su vida al ir a la cruz del Calvario y a lo largo de sus 3 años en este ministerio terrenal. Pero también dice el apóstol Juan que este mandamiento, de amar a los cristianos como Cristo amó, también este mandamiento es verdadero en los cristianos. ¿En qué sentido es verdadero? Vean primero de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, se supone que el cristiano anda como Cristo anduvo y Cristo amó, entonces el creyente también ama. Entonces, amar fue una realidad en Cristo y el amar al prójimo debe ser una realidad también en los cristianos, ¿sí? Entonces, ahora aquí quiero hacer una pequeña nota. Amar se refiere al prójimo, a toda persona, pero Juan va a estar enfatizando el amor a los hermanos de la fe, ¿sí? Entonces, lo que acaba de describir Juan es que así como el amar a las personas en Cristo fue una realidad, Juan dice, el amar a las personas también es una realidad en los cristianos. O sea, que lo que Juan está presentando es que los cristianos aman a las personas. Los cristianos no ofenden a las personas, no agreden a las personas, no usan a las personas, no lastiman a las personas, no ignoran a las personas. Eso hace los cristianos, dice el evangelista Juan, ¿sí? Entonces, el cuadro que presenta Juan realmente es muy grande para nosotros. Si somos honestos, es un saco muy grande el que está presentando Juan. Y es muy grande por la forma de pensar que nosotros tenemos. Porque la forma de pensar de nosotros es, estoy para que me sirvan. No busco quien me la haga, sino quien me la pague. Me ofendiste, bueno, no te voy a perdonar. Me hiciste esto, entonces espera las mías. Entonces, realmente con el pensamiento, dice el apóstol Pablo que uno de los signos de los últimos tiempos es que la gente será cada vez más amadora de sí mismo. Entonces, Juan está diciendo que los cristianos aman como Cristo ama. La mera verdad es que queda muy grande en nuestra humanidad decir, Señor,
pues a veces yo soy muy ególatra, me reservo a mí, me cuido a mí mismo. ¿Cómo es que Juan está diciendo que amemos como Cristo amó? Entonces, sí son zapatos muy grandes los que Juan está describiendo. Ahora, pero ¿por qué Juan lo hace? ¿Por qué Juan nos está dando un mandamiento tan elevado? ¿Por qué Juan establece un estatus, una medida tan elevada? Y ahí mismo nos da la razón. Vean en el versículo 8, primero de Juan 2:8. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué significa esto? Porque en la vida de cada uno de ustedes las tinieblas van pasando, es decir, estaban en tinieblas, Cristo, quien es la luz, vino a sus vidas y las tinieblas van pasando. En otras palabras, Cristo los salvó del pecado, de la condenación, y después de esto, Cristo dice, y la luz verdadera ya alumbra, la luz de su palabra. Cristo nos alumbra con su evangelio y nos mantiene alumbrándonos. Es decir, esto habla de que Cristo salvó, redimió a los creyentes. Entonces, ¿por qué Juan establece un estatus tan elevado? Porque Cristo te amó, te perdonó, te salvó. Por eso es que Cristo, a través de estos mandamientos, te puede ordenar y decir: debes amar como yo te amé, debes amar al prójimo, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, ¿sí? Muy bien. De acuerdo al texto pasado, el que está en la luz es aquel en cuya vida las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, el que está en la luz es uno que ha nacido de nuevo, uno que se ha convertido al Señor, ¿sí? Pero Juan establece un supuesto, hace un supuesto y dice, bueno, si alguien que dice que es cristiano aborrece a su hermano, dice, no se engañen, esa persona no está en la salvación, sino está en tinieblas, sigue en pecado, ¿sí? Ahora, obviamente Juan, de manera principal, se está refiriendo a los maestros, a los falsos maestros gnósticos, porque ellos aborrecían a aquellos que no estaban en sus doctrinas, menospreciaban, despreciaban, descalificaban a aquellos que no guardaban la doctrina que ellos estaban enseñando. Pero aquí el evangelista Juan está presentando pues una afirmación, un supuesto que no debería de suceder. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es decir, el que dice que está en la luz, nuevamente, ya hemos visto que no se trata de lo que tú digas, de lo que pienses, de lo que sientas, sino que hay una sola forma de saber si estás en la luz. Y de acuerdo a lo que ha enseñado el evangelista Juan es a través de la obediencia, ¿sí? Entonces, el primer punto que tenemos aquí es que esta persona se mofa, presume que es cristiano, pero para decir que somos cristianos no tenemos que decirlo, sino es a través de la obediencia. Pero luego hay algo muy raro. Dice, una persona dice que está en la luz, él afirma que ha sido redimido por el Señor, pero de manera simultánea aborrece a su hermano. ¿Sí? Entonces aquí vean cómo este mandamiento se es un poco más específico a los hermanos. No dice al prójimo, sino que se va a un nivel un poco más íntimo. Aborrece a su hermano. Es decir, tenemos a un cristiano, un redimido por Dios, que está aborreciendo a otro redimido por Dios, lo cual para Juan es muy extraño y por eso establece este punto. Y entonces dice, esa persona que dice que es cristiana no es cristiana realmente, ¿sí? Ahora, la palabra aborrecer realmente que está utilizando el apóstol Juan es un término griego, es la palabra miseo, es un término fuerte que significa detestar, despreciar o amar menos, ¿sí? Y en el lenguaje original, miseo tiene la idea de una acción habitual, una vida, es decir, nos está hablando de una vida caracterizada por el odio, por el detestar, por el despreciar, por el amar menos a los cristianos. Entonces, el evangelista Juan está diciendo, un cristiano que habitualmente detesta, desprecia, menosprecia, ama menos, pero esto de manera habitual a otro cristiano, dice realmente
ese cristiano que dice que es cristiano no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Sencillamente tenemos a un cristiano odiado por alguien que dice que es cristiano. Pero surgiría una pregunta: ¿por qué aborrecería un cristiano a otro cristiano? Y, y bueno, para ello, pues nada más métanse a las redes sociales, vean en el Facebook cómo se pelea un cristiano contra otro cristiano por defender la fe, etcétera, y tantas cosas. Pero la pregunta, ¿por qué aborrecería un cristiano a otro cristiano? Y la respuesta, a la luz de lo que el evangelista Juan está diciendo, es: ¿por qué ese cristiano está desobedeciendo este mandato? Porque ese cristiano no está andando en la luz, porque las tinieblas entonces no han pasado y la luz no alumbra en su vida, como dice 1 Juan 2:8, o porque sencillamente no es cristiano, ¿sí? Ahora, amar, quiero que se quite la idea del romanticismo en el amor. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al versículo 8, y ahí nos va a presentar el apóstol Pablo lo que es el amor. Y el amor no tiene nada que ver con una situación emocional, no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con hermano sol, hermana luna, cómo está. No, eso no es amar. Es algo difícil para nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne. El amor es esto, dice 1 Corintios 13 del 4 al 8, dice: el amor es sufrido. Es decir, aquí nos da una descripción de lo que es amar. Amar es sufrir frente a los hermanos cristianos, es ser benignos con ellos, es no tener envidia, es no ser jactancioso, es no envanecernos, yo sé más, yo puedo más, es no hacer nada indebido. Es no buscar lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y el día de hoy yo veo que muchos se gozan de la injusticia. Injusticia aquí significa pecado. Y rápidamente publican: el hermano fulano tal cayó en pecado, y se gozan en ello. El amor no hace eso. El amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y nunca deja de ser. Entonces, esto es el amor. A esto es a lo que el Señor está diciendo: amen como yo los he amado. Ahora, amar al prójimo, obviamente, no es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso se necesita nacer de nuevo para poder tener esa capacidad, esa nueva naturaleza, y poder amar como el Señor ha amado, ¿sí? Ahora, quiero nada más hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Pueden existir conflictos, y de hecho van a existir conflictos entre los hermanos. La Biblia nos enseña cómo se deben de resolver estos conflictos. Mateo 18 nos dice que todo conflicto que se tenga el día de mañana o hoy, si tú tienes un conflicto con alguien te ofendió, alguien que te está agrediendo, la Biblia enseña que la forma de resolver los conflictos es hablando en privado entre tú y esa persona que te ofendió. No haciendo publicaciones, no dando publicidad a lo que sucedió, no llevando el chisme, esparciendo esta noticia, no, es en privado con el que te ofendió. Y Mateo 18 nos da los pasos. Si no se logra ahí, entonces ya reunimos a los pastores de la iglesia, si no lo comunicamos a la iglesia, etcétera, pero ahí nos dice cómo resolver los conflictos. No somos ni obedientes a este mandamiento que establece el Señor. Ahora, otro aspecto que hay que aclarar: perdonar no significa no sentir, porque muchos tienen la idea de: es que ya te pedí perdón, es que ya no debes de sentir. No, porque a veces los daños de las ofensas pueden ser muy grandes. Les pongo un ejemplo. En Salamanca hubo una familia que en una ocasión, en una cena, nos comentaron hace años, y todo surgió porque ahí en la sala había una foto con un muchacho, y ¿quién es este muchacho? Es mi hijo, que hace unos años nos lo asesinaron, le dieron unos balazos, y ellos perdonaron a los asesinos, pero eso no significa que ya no sienten. Hay a veces consecuencias tan profundas que queda el dolor por mucho tiempo. Entonces, perdonar no significa no sentir. Perdonar significa olvidar en los términos bíblicos.
¿sí? ¿Qué es perdonar en términos bíblicos? Es olvidar como Dios olvida. Alguien puede decir, pero ¿cómo Dios, siendo omnisciente, puede olvidar algo? Cuando dice Dios que Él olvida nuestros pecados, ¿en qué sentido Dios, quien es omnisciente, quien todo lo sabe, quien es perfecto, puede olvidar algo? Y la idea es que Dios olvida en el sentido de que no usa el pasado en nuestra contra. Entonces, perdonar es ya no uso el pasado, que lo que sucedió en el pasado, en tu contra, aunque exista pues todavía quizás la herida o el dolor, ¿sí? Ahora otro punto, perdonar no significa necesariamente volver a tener esa comunión como se tenía antes con cierta persona, porque a veces la misma sabiduría nos va a dictar que es mejor apartarse de ciertas personas, no en un sentido de pleito, de problema, estar bien con la persona, todo arreglado, pero muchas veces hay personas que dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos, ¿sí? Entonces, a veces no se puede y lo mejor sería, bueno, si te perdono, terminamos bien, no uso el pasado en tu contra, pero la prudencia, la sabiduría me pide estar no unidos como antes contigo. No es posible volver a tener una relación como la que teníamos antes, ¿sí? Entonces, haciendo esas aclaraciones, vamos a 1 Juan 2, versículo 10. El que ama a su hermano, entonces, ese permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿sí? Entonces, el que ama a su hermano, esto es, el que es sufrido, benigno, que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, como Cristo los perdonó a ustedes. El que ama a su hermano, y vemos que entonces es una lucha, es un trabajo, amar al hermano, ¿sí? Permanece en la luz. Y ese que permanece en la luz dice, en él no hay tropiezo. Ahora, la palabra tropiezo viene del griego escándalo, de donde viene la palabra escándalo, y significa que entonces esa persona, si tú obedeces al Señor amando al prójimo, amando a los hermanos, tú no vas a caer y tú no vas a ser motivo de que otros caigan, ¿sí? Entonces, el día de mañana, cuando alguien ve y dice, él me contestó, yo lo ofendí y él me contestó la ofensa y me golpeó, tú eres tropiezo para esa persona. Esa persona va a decir, y así son los cristianos, yo nunca voy a ser como ellos. Entonces, si tú amas, si tú obedeces al Señor, ni tú vas a caer, ni vas a ser un testimonio para que los demás tropiecen y después estén hablando mal del Señor, ¿sí? Ahora, 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano, y entonces vemos, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pablo, que tanto el amor a Dios como el amor al hermano no es a través de palabras, sino a través de actos, ¿sí? Hay personas que son muy bonitas en sus palabras, hola hermano, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto te quiero? Y todo, pero no es a través de las palabras, sino a través de los actos que se va a medir tanto nuestra obediencia a Dios como nuestro amor por el prójimo, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 11, 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Otra vez el apóstol Juan toma el tema, este supuesto de decir, si hay un cristiano que aborrece a su hermano, esa persona está en tinieblas. Y no tan solamente está en tinieblas, anda en tinieblas. Y no tan solo anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Nuevamente, el que aborrece a su hermano, nuevamente, de manera continua, como un estilo de vida, detesta, menosprecia, ama menos a algún hermano, esa persona dice está en tinieblas, ¿sí? Es decir, esa persona al estar en tinieblas significa que no ha salido entonces de las tinieblas, no está en la luz, anda en tinieblas, es decir, su actuar, lo que nos habla que actuamos realmente actuamos como lo que realmente somos y no sabe a dónde va, es decir, sí se dirige a algún lugar, pero él no sabe a dónde va. Nosotros podemos deducir cuál es el destino de esta persona. Si esta persona se dirige a algún lugar, pero está en tinieblas,
anda en tinieblas y las tinieblas lo han cegado, y tinieblas es sinónimo de pecado, entonces podemos deducir que el destino de esta persona es el infierno, es la condenación eterna. Entonces vemos aquí lo importante y lo agresivo que está haciendo el apóstol Juan de decir: no pueden existir cristianos que estén aborreciendo de manera constante a los hermanos en la fe, porque entonces ellos realmente no son cristianos, ¿sí? Y concluyo. Vamos a Mateo 5:21 para concluir esta enseñanza, y vamos a concluir con esta lectura del Señor Jesucristo. Mateo 5:21 al 24, ¿sí? Quiero que vean que para Jesús fue muy importante el amar al prójimo, y fue muy importante el aborrecer al prójimo. Dice el Señor Jesucristo: oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego Jesús dice: pero yo les digo, cualquiera de ustedes que tan solamente se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga cabeza hueca a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que el Señor Jesucristo está presentando aquí, vean, Él inicia desde un enojarse. No es posible, dice el Señor Jesucristo, no es posible que estés peleado contra tu propio hermano. No es posible que tengas algo contra tu hermano. No tolero que tengas algo contra tu hermano de manera permanente, ¿sí? Porque después en Mateo 18 viene la forma de cómo resolver los conflictos entre hermanos, ¿sí? Entonces, tienes una vida en la que constantemente tienes conflicto con hermanos, tienes resentimientos contra los hermanos, estás aborreciendo a los hermanos. Jesús dice: eres culpable de juicio. Jesús dice: serás culpable ante el concilio. Y Jesús dice: quedarás expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús dice: por tanto, si tú vienes a la iglesia y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces dice: mejor mira, ni vayas a la iglesia, mejor resuelve este problema, reconcíliate con él primero, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos cómo para Jesús fue muy importante el decir: examina tu corazón. No puede existir nada de aborrecimiento contra un hermano, ni contra el prójimo, contra ninguna persona. Si esto tienes en tu corazón, en tu vida, detente mejor. Es mejor, es más, ni vengas a la iglesia, ni vengas a las enseñanzas. Primero resuelve esto en oración, en arrepentimiento delante de Él, que el Señor cambie tu corazón, y después dice el Señor: y ahora sí ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Entonces, para Jesús fue muy importante, y para Juan es tan importante que dice: si alguien dice que es cristiano, que anda en la luz y aborrece a su hermano, esa persona está en tinieblas. Entonces vemos que es algo muy importante, o sea, por lo menos 2 veces Jesús y Juan lo están recalcando de una manera muy importante, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer si en este momento yo digo, bueno, sí han sucedido situaciones en mi vida, sí tengo situaciones de cierto rencor contra una persona porque me hizo esto, sí preferiría no ver a tal hermano porque me ofendió de esta forma, sí tengo algo en mi corazón, ¿qué puedo hacer? Bueno, la respuesta la tenemos. Primero de Juan 2:1, ya el evangelista Juan nos lo ha dicho. Vamos a abrir la Biblia, primero de Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Detente ya de pecar, ¿sí? Ya ese resentimiento, ese aborrecimiento que tienes en tu corazón contra un cristiano, detente de pecar. Si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Señor, si tengo esto, me hicieron esto, me ofendieron de esta forma, atacaron mi carácter, me difamaron, me robaron esto y aquello, y eran cristianos.
Sí, entonces traerlo delante del Señor, pedirle perdón porque, Señor, al tenerlo yo no permito que tú hagas, que tú obres en tu justicia, que tú seas el juez justo en medio de todo esto, no los estoy perdonando como Cristo me ha perdonado, entonces confieso mi pecado ante Él, tengo un abogado que me va a levantar, que me va a restaurar, a Jesucristo el justo. Y entonces, en ese momento, si se tiene ya la oportunidad de reconciliarme con aquel hermano, hablar, resolver el problema y caminar con el Señor y no vivir en ninguna condenación. Entonces, y obedecer este mandamiento que nos está dando el Señor, ¿sí? Ahora, ¿esto suena fácil? No, no suena fácil. Esto nos va a sacar sonrisas, ¿no? Muchas veces nos va a sacar lágrimas porque las heridas entre los hermanos a veces son heridas muy profundas. Sin embargo, a pesar de todo esto, el evangelista Juan y el Señor Jesucristo lo está presentando como un mandamiento. Solamente Él puede hacernos amar al prójimo, amar al hermano como Él ha amado. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas verdades que se nos presentan a través de un mandamiento que fue enseñado por Jesucristo, que fue vivido, ejemplificado por Jesús, y que el día de hoy, Señor, si somos honestos, muchos de nosotros hemos sido ofendidos por hermanos cristianos, por aquellos que se han dicho cristianos y que nos han ofendido de una manera fuerte, pero también, Señor, somos conscientes de que nosotros hemos ofendido a otros que son cristianos y que no son cristianos. Y en cualquiera de estos aspectos estamos mal. Y en cualquiera de estos aspectos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si en este momento estuviésemos abrazando algún resentimiento, algún ajuste de cuentas, algo malo en nuestros corazones, y esto está impidiendo el que amemos y sigamos este mandamiento que tú nos has dado a través del evangelista Juan. Señor, perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En nuestras propias fuerzas no podemos amar como Cristo amó. Señor, necesitamos que las tinieblas vayan pasando en nuestras vidas, que la luz esté alumbrando nuestra vida, es decir, necesitamos nacer de nuevo, nacer de lo alto para poder tener esta naturaleza, esta habilidad, este poder de amar como tú has amado, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a ser obedientes a este mandamiento, Señor, y que nuestra vida no se caracterice por el constante menosprecio a las personas, el constante detestar a las personas, el constante atacar a las personas, sino que se caracterice por un constante amor hacia el prójimo, Señor. Y el día que fallemos en este mandamiento, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, y estaremos prontos a arrepentirnos y confesar nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a que brille la luz de Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.